Lore, hablemos de la cifra de fallecidos por el lamentable accidente. Hay un testimonio de una sobreviviente que apunta una posible, a esta altura es difícil confirmarlo, es lo que vivió una pasajera. Mucho joven viajaba en ese bus, Lore. Al menos 14 personas en sus 20s o 30s. Esta joven sobrevivió al accidente. Estamos recordando que la cifra última que se tiene de fallecidos es de 25. La totalidad de los cuerpos ya ha sido retirado del hospital, han sido llevados a la morgue. Las familias también han empezado a retirar los cuerpos de sus seres queridos. Las historias que se van conociendo, algunas imágenes de estudiantes que murieron en este accidente de la empresa Molina Unión, nuevamente la carretera Libertadores, la reacción de la sociedad civil en Ayacucho, que convoca una paralización, que plantea una agenda de temas al gobierno central, que le recuerda al gobierno central la promesa de que iban a salir miembros de las Fuerzas Armadas si era necesario ayudar en la refacción, en la repavimentación, en el recapeo, en el llenado de los baches. Baches que, según esta sobreviviente, Lore, fueron determinantes para lo que después fue un vuelco y 4 vueltas que dio el bus. Vamos a escuchar con atención el testimonio de esta persona. El video lo recoge el medio digital Pepa Noticias Ayacucho. Conversaba con los periodistas que trabajan en ese medio y nos contaban que ayer tuvieron una de las jornadas más difíciles de su vida, no solo largas en horas, sino ir conociendo cada historia. Por supuesto, también tenemos a nuestro corresponsal en Latina que estuvo en esa dinámica. Pero, Lore, vamos a escuchar esta primera parte del testimonio de esta pasajera que dice que el bus no iba a una velocidad extrema, a una velocidad que a ella le sorprendiera. Lo que sí sintió ella fue que esa primera vuelta fue producto de un bache, sintió como un golpe y vino la caída. La caída en esta pendiente de 200 metros. Es realmente duro como lo cuenta, es una joven que sobrevivió y que también habla de lo difícil que le fue salir por sus propios medios. Dice que en total, desde el accidente hasta que recibieron auxilio, pasó 1 hora, ¿no? Vamos a escuchar ese testimonio. Después también vamos a hablar de lo que ocurre con la carretera, de la reacción de la sociedad civil en Ayacucho, pero una sobreviviente, una persona que ha vuelto a nacer a partir del accidente que vimos ayer. Escuchemos. Lo que recuerdo es que el carro venía, pero no venía en tanta velocidad, sino que creo que ha sido el sueño que le ganó al chofer y entonces ha sido así despacito y después empezó a rodar. Y cuando llegó al final, como la gente, respiraba todo, se escuchó como 5 minutos, todo, auxilios, todo, después de ahí ya. Yo creo que le ha ganado el sueño. El conductor, pero iba Sí. también a toda velocidad. No, iba despacio, pero sí había baches, porque sonó el carro, yo pensé que era el choque, pero no. Creo que ha sido la llanta que se metió ahí y empezó a dar vueltas. Más o menos 4 habrá sido, porque el primerito ha sido despacio, pero después ha sido rápido. Bueno, ese es el testimonio de esta joven que sobrevivió al accidente, que viajaba sola. Hay historias de familias enteras que perdieron la vida en este trágico accidente. Es Elizabeth Castro Vilcamasco quien da su testimonio. Y apunta a eso, apunta a lo que geográficamente es esa vía. El kilómetro 205 donde se produce no es una línea recta que te permita acelerar. Hay denuncias de pasajeros que dicen los choferes corren en la vía Los Libertadores. Pero en este caso puede haberse debido a una situación de falta de sueño correcto, falta de horas de sueño, lo que produjo un cabeceo del chofer. Esto tiene que investigarse, pero te lo dice alguien que estuvo en la unidad y que sintió ese derrape, ese momento donde te sales de la vía. Y me parece hasta realmente duro entender cómo ella se ha podido percatar de cuántas vueltas ha dado la unidad. Iba en el segundo piso, esta pasajera, en la tercera fila del segundo piso. Y ha sido un milagro que sobreviva, Lore. Sí. Estando en el segundo piso, cuando vimos que incluso el techo de la carrocería
terminó partido. Dice que se agarró fuerte a la silla. Se agarró con tal fuerza a la silla que su pie quedó atrapado, su pierna entera quedó atrapada y eso le impidió salir hasta que otro sobreviviente la escuchó gritar y finalmente la ayudó a destrabar esa pierna que estaba apretada entre los fierros de este bus. Tremendo el testimonio, ¿no? Un testimonio durísimo y ahí nuevamente lo que queda pendiente es qué cosa tienen que decirnos la empresa, ¿no? Porque ha habido mucho reclamo por parte también de los familiares, una vez sucedido el accidente, que no necesariamente habían toda la comunicación, todos los protocolos. Haciendo un comparativo con el accidente de Siva, inmediatamente sucede el accidente, tú tenías al vocero de la empresa dando cuenta, el bus va a salir a tal hora para los familiares, vamos a activar las pólizas, como que había alguien dando la cara en el momento más duro y es lo que te toca. Más allá de las causas, tú tienes que salir a dar la cara y a dar respuestas a una gente que está desesperada en medio de un accidente de tránsito. Y en este caso no necesariamente hemos visto toda esa información. La joven relata 1 hora en recibir ayuda. Eso es porque ¿cómo te enteras que hay un accidente? Cada empresa está monitoreando a sus buses y de pronto el GPS se interrumpe, llamas cada cierto tiempo. ¿Hay algún protocolo para saber que un bus se fue al precipicio, sufrió un accidente? ¿Cómo te enteras? Lore, por ley, las empresas de transporte interprovincial tienen que tener activado un GPS que permite monitorear incluso la velocidad, claro, el tacómetro de los buses. Exactamente. Y la ubicación permanente. Sutran habilitó en el año 2020 una aplicación. Habría que ver si la aplicación sigue en funcionamiento. A veces se hacen anuncios de herramientas tecnológicas, pero que en la práctica, en el día a día, pueden no estar utilizándose. Vamos a ver si esto fue beneficioso para los pasajeros. Pero aquí vamos a la empresa, que incluso en este testimonio de esta joven sobreviviente, dice que luego del accidente, a los heridos que estaban en mejor condición, los subieron a un bus de la empresa Molina y después los bajaron del bus para subirlos a una ambulancia y llevarlos finalmente a Ayacucho. La pasajera cuenta que en Lima se malogró la llanta del bus y que perdieron alrededor de 1 hora cambiando la llanta. Habla del mal estado del bus, no era un bus nuevo, ella lo dice así, y cuenta también el momento, ya después del accidente, cómo pide ayuda para salir de este bus siniestrado. Vamos a escuchar otra parte del testimonio de esta joven sobreviviente. Después te cuento algunas historias de los que ya no están y los que no solo eran ayacuchanos, había también compatriotas de Andahuaylas, por ejemplo, mucho joven. Eso es lo que duele más en este caso. Vamos a escuchar esta otra parte del testimonio. Incluso se había malogrado en Lima su llanta y se han demorado en el grifo, como 1 hora estábamos, porque hemos salido del terminal a las 9. Entonces cambiar la llanta, hemos demorado como 1 hora así en Lima. Yo me agarré de la silla, no me soltaba de la silla para nada, pero sí me quedé atrapada encima de... Una persona estaba encima de mí, estaba muerto y después mi rodilla se quedó atracado en la parte de los fierros y no podía sacar. A mí me trasladó a ambulancia. Primero estaba la empresa Molina y luego de ahí nos hizo bajar de la empresa Molina y luego vinieron ambulancias de Huancavelica, creo, de esa parte y ya nos trajeron aquí. Bueno, te hablo un poco del desorden, del caos que se vive en una situación, en una zona de tan complicado acceso. Lo decimos porque demoró el trayecto. Desde que ocurrió el accidente hasta que llegaron al hospital pasaron como 4 horas. La primera atención médica tardó 1 hora, lo señala así esta sobreviviente. Y es fuerte que te diga que nada más saliendo el bus ya tenía un problema con la llanta. Claro. Es fuerte que mencione esa deficiencia técnica. El bus debería estar en óptimas condiciones para hacer una ruta tan larga como Lima-Ayacucho. Y recordamos lo que dijo en la declaración previa. Para mí, ella decía, le ganó el sueño al chofer. Allí también hay, creo, una obligación de explicar y de fiscalizar efectivamente si estas empresas están cumpliendo con darles buen sueño a sus conductores, con respetar las horas de sueño y respetar las horas en las que pueden estar operativamente habilitados para conducir un bus interprovincial que, como en este caso, tenía 39 pasajeros, el bus de
Molina Unión. Porque Turismo además Molina Unión SAC. se supone que hay 2 choferes. Para esa ruta no es solo uno, son 2 choferes. Entonces, ¿por qué estamos viendo accidentes donde te gana el sueño? Si uno empieza a sentirse cansado, debería perfectamente poderle decir al compañero que tiene al costado, oye, me siento cansado. Si dormí bien o no dormí bien, porque de pronto siento que cumplí mis horas o antes de mis horas me siento mal. Oye, encárgate del bus porque no me siento bien, no me siento en condiciones. Pero lo que me resulta increíble de comprender es cómo teniendo 2 choferes siguen dándose estos accidentes. O sea, los 2 estaban con sueño, los 2 se quedaron dormidos, el otro no responde, el otro no maneja la ruta. O sea, realmente se hace el cambio, no se están haciendo los cambios. ¿Quién fiscaliza finalmente que se dé esa situación? Porque trayendo el paralelo al tema aeronáutico, en el tema aeronáutico los controles son súper estrictos. Un avión se te pierde 2 minutos de un radar y automáticamente ya se activa todo un sistema para buscarlos. No te demoras mucho porque cada minuto cuenta cuando se trata de accidentes y de posibles sobrevivientes. Por otro lado, en el caso del cuánto descansan los pilotos, cuánto descansa toda la tripulación que está en medio del avión. Y sin embargo, en el transporte terrestre es como una dejadez permanente. No, es tremendo, Lore.